Módulo 14, Universo Natural, la tabla periódica y sus aplicaciones. Omar Benítez Arenas, grupo M14C4G22049. Asesor virtual, Adolfo Jesús Aguilar Garayoa. Actividad integradora número 4. División por familia de los elementos químicos. La tabla periódica o de los elementos es un registro organizado de los elementos químicos según su número atómico, propiedades y características. La tabla periódica es una herramienta fundamental para el estudio de la química. Permite identificar de manera coherente y fácil las similitudes y diferencias entre los elementos químicos. Los elementos que pertenecen a una misma columna tienen características químicas similares. A partir de este se estructuran los electrones en la última capa del átomo. Por ejemplo, en la primera columna se ubican los elementos que tienen un electrón en la última capa del átomo. En este caso, el potasio tiene 4 capas. En la última tiene un electrón que se le conoce como electrón de valencia. Su creación se le atribuye al científico ruso Dmitri Mendeleev en 1869. Desde entonces, la tabla periódica ha sido mejorada y actualizada por otros científicos a medida que se descubren y estudian nuevos elementos. Los 18 grupos de elementos están organizados en columnas verticales numerados del 1 al 18 de izquierda a derecha, comenzando por los metales alcalinos y terminando con los gases nobles. Hasta el día de hoy hay 94 elementos que existen en la naturaleza y 24 elementos son sintéticos, es decir, han sido creados artificialmente. En total existen 118 elementos confirmados por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC por sus siglas en inglés. Estos grupos se clasifican de la siguiente manera: del 1 al 18. Metales alcalinos, metales alcalinotérreos, familia del escandio, familia del titanio, familia del vanadio, familia del cromo, familia del manganeso, familia del hierro, familia del cobalto, familia del níquel, familia del cobre, familia del zinc, térreos, carbonoideos, nitrogenoideos, calcógenos o anfígenos, halógenos y por último gases nobles. División de periodos. Los periodos son las 7 filas horizontales que tiene la tabla periódica. En estas filas se agrupan los elementos que tienen el número de capas de electrones que coinciden con el número de periodos. Por ejemplo, en la primera fila el halógeno y el helio tienen una capa de electrones. En el periodo 2 hay 8 elementos que contienen 2 capas de electrones. En la tercera fila los elementos tienen 3 capas de electrones. En la fila 4 los elementos tienen 4 capas de electrones. En la fila 5 los elementos tienen 5 capas de electrones. En los periodos 6 se encuentran los elementos que tienen 6 capas de electrones, al igual que la fila inferior de los lantánidos. En el periodo 7 se encuentran los elementos que tienen 7 capas de electrones, al igual que la última fila de los actínidos. Clasificación de los elementos por número atómico. El número atómico se refiere al número del total de protones que tiene un átomo. Recordemos que los protones son los elementos con carga positiva que se encuentran en el núcleo del átomo. Por ejemplo, veamos el elemento de litio donde su número atómico es el 3. Esto significa que el número de protones que encontramos en su núcleo son 3. Así que su número atómico es 3 y lo podemos ver gráficamente en esa simulación. Asimismo, hay que observar que los neutrones, aunque existen, no se toman en cuenta. Símbolo químico de un elemento. Los símbolos químicos son abreviaturas o signos que se utilizan para identificar los elementos y compuestos del mismo. La mayoría de los símbolos químicos se derivan de las letras del nombre del elemento, principalmente en latín, pero a veces en inglés, alemán, francés o ruso. La primera letra del símbolo se escribe con mayúscula y la segunda, si es que la hay, con minúscula. Los símbolos de algunos elementos conocidos desde la antigüedad
proceden normalmente de sus nombres en latín. Por ejemplo, Seu, de cuprum, cobre; Ag, de argentum, plata; Au, de aurum, oro; y Fe, de ferrum, hierro. Los símbolos químicos se utilizan en fórmulas y ecuaciones para indicar una cantidad relativa fija del mismo. Masa atómica. Se refiere a la masa del átomo compuesta por protones y neutrones. Se conoce como masa atómica a la masa que posee un átomo mientras éste permanece en reposo. Puede decirse que la masa atómica es aquello que surge de la totalidad de la masa de los protones y los neutrones pertenecientes a un único átomo en estado de reposo, y es la unidad que permite calcular y reflejar la masa atómica unificada. La masa atómica también se le llama peso atómico, sin embargo, no es acertado porque la masa constituye una propiedad del cuerpo y el peso varía de acuerdo en relación a la gravedad. ¿Por qué es importante la clasificación de los cuerpos orgánicos e inorgánicos? La clasificación de los cuerpos orgánicos e inorgánicos tiene su importancia debido a que todo cuerpo o materia en el universo se compone de átomos y moléculas que son la base de la creación de la materia. Desde los seres vivos, incluidos nosotros mismos, hasta aquellos cuerpos inertes o sin vida, que no dejan de ser valiosos, pues son explotados como recursos y elementos de vida. Por tal motivo se clasifican en dos tipos, orgánicos e inorgánicos. La clasificación de organismos orgánicos tiene mucho que ver con nuestra subsistencia y están compuestos principalmente por carbono más algunos otros elementos químicos. De aquí que se derivan organismos vivientes, entre otras palabras, puede ser sintetizado en seres vivos, y los que son fuentes de energía, así como alimentos para el ser humano, animales, flores y plantas de toda especie. En los compuestos inorgánicos podemos encontrar compuestos importantes para la vida misma como el agua, o sea H2O, o las sales como el sodio y otros compuestos que usamos para fabricación de medicinas, herramientas, ácidos, entre otros. Esto es muy diverso, pues donde quiera que miremos y analicemos encontramos algún elemento químico y biológico. No importa su forma, su estado, su cantidad o tamaño. Los elementos químicos a mi consideración son la base del todo. Tres ejemplos de compuestos orgánicos e inorgánicos. En los compuestos orgánicos podemos encontrar el alcohol para consumo humano y desinfectante, el gas butano considerado un energético y de uso doméstico, y la fructosa, que es el azúcar de las frutas vegetales, y la miel. Tres compuestos inorgánicos encontramos el agua, el peróxido de hidrógeno, que se lo oxigena y se usa para limpiar heridas, y el dióxido de carbono, que es el gas que exhalamos y vital para la fotosíntesis de árboles y plantas. ¿Para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? La tabla periódica nos sirve para conocer la relación de los elementos que conforman la materia y nos auxilia para predecir las propiedades de nuevos elementos descubiertos. Conocer la información y los datos de los elementos como su masa atómica, el estado de oxidación, su energía de ionización, su electronegatividad, la configuración electrónica y su número atómico nos permite analizar el comportamiento químico para beneficio de la ciencia. Asimismo, la estructura de la tabla periódica facilita conocer con más facilidad sus propiedades, su estado de la materia y su composición.